Bien, entonces el tema que vamos a tratar hoy eh, no está vinculado directamente a radiografías, a la radiología, pero sí es importante que que ustedes conozcan las distintas técnicas extraorales y los distintos recursos para hacer el diagnóstico de una fractura maxilofacial. Cualquier odontólogo debe estar en capacidad de diagnosticar una fractura y saber las placas radiográficas que debe indicar, o la placa o la resonancia, el recurso que tenga disponible, pero saberlo interpretar. ¿Cómo dice ese título que tenemos ahí? ¿Quién me lee lo que dice ahí? Se ve en la pantalla. ¿Qué se ve en la pantalla en letras amarillas? Yo lo puedo leer. Dice Claro, traumatismos y fracturas maxilofaciales. exactamente. Muy bien. Ahora vamos a ver. Esto yo se lo pongo siempre adelante. Los mejores médicos del mundo son dieta, ejercicio y alegría. La dieta es importante, la actividad física y el buen ánimo. Esos son los tres mejores doctores. Mejor que cualquier otra medicina. Tener eso presente siempre. Llevar una dieta saludable, hacer alguna actividad física y siempre con buen ánimo. El ánimo es la mejor de las medicinas. ¿Qué dice ahí en ese titular? Nos estamos refiriendo a traumas maxilofaciales. ¿Qué dice, entonces, qué dice ahí en ese titulito que yo les puse? ¿Cuál de ustedes? Laura, Denis, Diana, Eliana, ¿cuál? Bien, maestro, dice, son provocados por la acción de agentes vulnerantes en los tejidos duros y blandos de la región maxilofacial. O sea, nos estamos refiriendo a los tramos, ¿verdad? O sea, un agente, algo que agrede y puede ser tanto los tejidos duros como los tejidos blandos de la región maxilofacial, exactamente. Se pueden clasificar de acuerdo a su origen, a su etiología, traumatismos de la vida civil, como ustedes ven ahí, caídas, riñas, eventos deportivos, eso se refiere a golpes, eventos de la vida civil, accidentes vehiculares, que nosotros desafortunadamente ocupamos un lugar muy alto en la cantidad de accidentes. Yo creo que estamos en el mundo, estamos en los primeros lugares de accidentes de tránsito, sobre todo por motocicletas y por las imprudencias de los conductores también. Y los otros son las heridas balísticas, eso de otra categoría que tiene una connotación distinta. Una herida por arma de fuego es distinta a un trauma deportivo o a un accidente vehicular. Tiene características particulares, las heridas balísticas. Y el otro, las catástrofes. Catástrofes, por ejemplo, como lo que tenemos ahora mismo, que pues, se está viviendo en Turquía y en Siria, hemos visto cómo se han desplomado edificios y eso es otro tipo de trauma también. O sea, vida civil, vehiculares, balística y catástrofe. Recordar siempre la anatomía, que la hemos estudiado, para saber, como hemos dicho siempre, conocer lo normal para saber diferenciarlo de lo anormal. Esa es una placa de reconstrucción de la que se usa, que usamos para restaurar la fractura del piso de órbita y otra cosa. Le puse eso como introducción. Fíjense que ya con la radiografía tridimensional, ¿qué ustedes ven ahí? ¿Qué se nota? ¿Quién me puede decir lo que ve ahí? ¿Qué se ve? Así de entrada. Muchas fracturas ¿A dónde? Sobre todo, mayormente. en el maxilar. ¿En cuál maxilar? ¿En el maxilar superior o en el inferior? Bueno, oh Dios mío, en el temporal hay algunas encima de Pero la órbita, de la esa- izquierda. exactamente, yo te diría que la fractura está más bien supraorbitaria izquierda, como ustedes pueden ver aquí. Supraorbitaria derecha no hay nada, pero supraorbitaria, o sea, supra quiere decir por encima de la órbita, porque aquí aparentemente no se ve nada, aquí aparentemente no se ve nada. Bueno, una fractura aquí frontomolar, pero la más importante de todo es una fractura supraorbitaria. Fíjense ustedes lo bien y lo fácil que se diagnostica
una fractura ya con la técnica tridimensional. Entonces, vemos ahí una fractura supraorbitaria izquierda. Sin entrar en mucho detalle, eso compromete el frontal ahí también, pero podemos decir que es supraorbitaria, por encima de la órbita. Si fuera abajo, se diría cómo. Si fuera ahí, cómo se clasificaría? Infraorbitaria. Infraorbitaria. ¿Y qué es eso que se ve ahí? Donde tenemos la flecha. Eso y eso. Eso y eso. Agujero infraorbitario. Exacto. Ese agujero infraorbitario. Esto aquí, donde está la flecha, digo aquí. El arco cigomático está aquí. Esto es. Pero el agujero infraorbitario. Muy bien. Entonces, ¿cuál debe ser el tratamiento de urgencia en un paciente, una persona que tiene un accidente, que tiene un politrauma? ¿Cuáles deben ser las primeras medidas a tomar? Vamos a ver. Lo primero es ventilación pulmonar. ¿Qué ustedes piensan que se refiere con ventilación pulmonar? ¿Qué quiere decir eso? Díganme, lo pueden decir en su idioma, en su lenguaje, no necesito mucho tecnicismo, sino que ustedes entiendan el concepto. ¿Qué quiere decir eso de ventilación pulmonar? Vamos a ver. ¿Quién se atreve? Darle oxígeno al paciente. Bueno, darle oxígeno si es necesario, pero por lo menos garantizar, exactamente, el concepto es garantizar que el paciente respire, que el paciente le entre aire, porque si el paciente está respirado normalmente, si el trauma es en otro lado, lo que quiero decir que el primer concepto, lo primero que hay que garantizarle al paciente es lo que se llama una vía aérea permeable, o sea, que el paciente pueda respirar. Y sobre todo específicamente en los traumas maxilofaciales, que está comprometida la nariz o está comprometida la boca. Entonces lo que hay que verificar si el paciente está respirando, si está ventilando. Lo otro, controlar la hemorragia en caso que haya un sangrado por la nariz, que haya un sangrado por la boca, tratar de controlarla en la medida de lo posible. O sea, ventilación pulmonar, controlar la hemorragia, el manejo del shock. Si el paciente está perdiendo sangre ya, hay que transfundirlo, tomar una vena permeable, canalizarlo, como se dice, y colocarle una solución. Eso se lo doy a decir en términos generales, porque movilización adecuada. ¿Qué quiere decir movilización adecuada? ¿Qué ustedes piensan que debe ser el concepto de movilizar adecuadamente al paciente? ¿Quién me puede decir? El paciente lo vamos a tomar como si fuera un saco de arroz y lo vamos a tirar adentro del carro o en la parte de atrás de una camioneta o donde fuera, o cómo debe hacerse eso más o menos. Lo pueden decir en términos así corrientes, cotidianos, no tiene que ser con mucho tecnicismo. ¿Qué ustedes piensan que sería el concepto de movilización adecuada? Bueno, que en caso de un trauma se debe tener especial cuidado con la cabeza. Por ejemplo, las ambulancias le ponen un cuello y lo ponen en Exacto, una camilla con mucho cuidado para que en exact, caso no empeore la situación. exactamente. Lo más importante de todo es la movilización adecuada, sobre todo cuidar el cuello. Como tú muy bien dijiste, le ponen un cuello ortopédico para que terminamos en 10 minutos, pero volvemos otra vez, como ustedes saben cómo es la rutina. O sea, donde quedemos, ahí seguimos. Exactamente. Movilización adecuada, como ustedes se dan cuenta, las ambulancias tienen camillas que son rectas y tratan de moverlo en conjunto y ponerle un cuello ortopédico para evitar que haya lesiones, que haya compromiso de la columna cervical y sus demás secuelas. Muy bien. Entonces, como vemos aquí, mantenimiento de la vía aérea y control de la columna cervical, eso mismo que decíamos. La vía aérea quiere decir que el paciente nos demos cuenta que está respirando, que el paciente no se está poniendo cianótico, que no se está poniendo las uñas moradas. Si le colocamos un oxímetro de pulso, como se llama, que es un aparatico que se pone en las uñas y dice la saturación, vemos que el paciente está saturando bien, como dice, o sea, está oxigenando bien. Manejo de la respiración y ventilación. Si el paciente está respirando bien, bien. Si no lo está haciendo, vamos a ver adelante un dispositivo que se utiliza, que se llama la cánula de Mayo, que garantiza que el paciente va a ventilar independientemente de todo. O si está sangrando por la nariz. Todos esos detallitos lo vamos a ir mirando. Bien. Manejo de la circulación con control de la hemorragia. Déficit neurológico, si hay alguna lesión que pudiera. Exposición. Eso más adelante, si es posible hasta de vestirlo para chequear si tiene otro trauma, pero bueno, esto ya en términos generales.
Miren aquí, si la lengua, si por ejemplo tiene una fractura doble de mandíbula, que puede ocurrir, ¿qué hay que hacer? ¿Qué ustedes ven que qué está pasando ahí en ese dibujo? ¿Qué se hizo? El paciente se mordió la lengua. Se muerde la lengua o se le va para atrás. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se le da un punto de sutura para alar la lengua. Porque cuando hay fractura doble, es bueno que ustedes sepan eso, cuando hay una fractura doble de mandíbula, la base de la lengua se puede ir hacia atrás y el paciente puede ahogarse con la lengua, propiamente decirlo así, se puede obstruir la vía aérea superior. Entonces se le da un punto de sutura y se ala la lengua hacia afuera para que el paciente no se ahogue. Eso puede lucir muy dramático, pero en una situación de emergencia lo importante, como dijimos ahorita, es mantener la vía aérea superior permeable, es decir, que le entre aire. ¿Y cómo? Alando la lengua hacia adelante, en caso que se vaya hacia atrás. Y este dispositivo que se llama una cánula de Mayo, así como el mes. Lo que pasa es que eso fue diseñado en una clínica norteamericana que se llama Clínica Mayo. Ahí fue que donde diseñaron este dispositivo para garantizar la vía aérea permeable. Vamos a ver ahora cómo es ese asunto. Cánula de Mayo. Miren, por ejemplo, aquí. Si hay una fractura doble, como ustedes ven aquí, es un dibujito que no está muy bien, pero lo encuentro muy claro, muy explícito. Fractura doble. ¿Qué debemos hacer? Se va hacia atrás, como ustedes ven, entonces se adelanta y en caso de ser necesario, se le pone se le hace una sutura a la lengua y se le coloca la cánula de Mayo. Ahí. Ahora vamos a ver cómo es eso. Bueno, lo de la cánula parece que está más adelante, sí. Esto es en caso de que haya un sangrado nasal. Se hace lo que se llama un taponamiento nasal, que puede ser anterior, cuando solamente se mete la gasa adelante, o taponamiento nasal posterior, cuando ustedes ven, se mete una sonda por la fosa nasal, se ala por atrás por orofaringe y se amarra un paquete de gasa y eso se le da hacia atrás. Y entonces el paquete de gasa, este paquete que ustedes ven aquí abajo ahí, eso entra y tapona ahí y evita que se vaya, que el paciente comience a deglutir sangre, a aspirar sangre, porque a veces esos pacientes no están muy conscientes y no controlan y de todas maneras se le va la sangre hacia atrás y puede broncoaspirar. Entonces eso se llama un taponamiento nasal posterior. Se puede hacer con el anterior, funciona. Si uno ve que no está ya, que se controla, entonces hay que hacer un taponamiento nasal posterior. Esas cosas se manejan ya en el ambiente hospitalario y cuando uno hace rotaciones por los servicios de cirugía maxilofacial, uno tiene la posibilidad de hacer eso. Bien, miren aquí, como dijimos ahorita, controlar la hemorragia. Mira el taponamiento, se mete por aquí y atrás. Miren cómo se ve ese tampón de gasa que evita, se mete gasa aquí adelante y por atrás. Así se evita que el paciente siga sangrando. Esos taponamientos se pueden dejar hasta 3 y 4 días, no hay problema. Si mantenemos el paciente respirando por la boca y lo que uno hace es que lo rocía con antibiótico, lo instila con antibiótico para evitar que coja mal olor, porque ese tampón con la sangre 3 días ahí, a veces coge mal olor, pero uno lo instila, le pone un antibiótico en una solución y lo deja caer en la gasa y eso actúa como bactericida y el tampón no coge mal olor. Pero es importante saber que ese recurso existe. Shock. Bueno, ¿qué dice ahí? ¿Quién me lee lo que dice ahí de shock? Epa, no. Espérate, que se fue que se rodó. Ok, dime, léelo ahí. Dice, shock es un estado de falla cardiocirculatoria caracterizado por inadecuada perfusión tisular que resulta en déficit de oxígeno y de nutrientes de las células y en acumulación de metabolitos y productos de excreción. Ahora tradúcemelo, explícamelo tú eso, que yo no entendí muchas cosas de esos términos. ¿Qué quiere decir? Explícamelo para yo poderlo entender. Dice que cuando hay un shock, no se está oxigenando bien el cuerpo. Por tanto, Exactamente. las células tampoco se oxigenan bien, no pueden hacer metabolismos. O sea, Exacto. Entonces, o sea, el paciente lo que comienza a hacer es lo que llama una hipoxia. Cuando comienza a bajar la concentración de oxígeno, los tejidos no tienen buena circulación, no tienen buena irrigación, y entonces las células comienzan a deteriorarse, las células, el organismo en general, y se comienzan a acumular productos de excreción, CO2, anhídrido carbónico, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que se caracteriza por el término de shock, un fallo cardiocirculatorio. O sea, cuando la cantidad de sangre va bajando, el organismo se va
metiendo, por decirlo así, un círculo vicioso por déficit de oxígeno. Y aquí, ¿cuáles son las características del shock? ¿Quién me la lee ahí? Lo que dice ahí. El paciente se pone como la primera, Dice Palidez pálido. y frío cutáneo. o sea, se pone pálido. Entonces, cuando el paciente se está poniendo pálido y frío, comienza a enfriarse. ¿Qué más? La otra. Se hace blancamiento cutáneo, ¿verdad? La tercera, Colapso en las venas subcutáneas por vasoconstricción. la otra. Taquicardia. ¿Y por qué taquicardia? Explícame por qué, así brevemente. ¿Por qué taquicardia? ¿Qué quiere decir taquicardia? Que el corazón se esfuerza más, que aumenta el ritmo Ah, cardíaco. aumenta la velocidad, exactamente. La velocidad del ritmo cardíaco. Exacto, porque el organismo trata de compensar, trata de mover la circulación más rápido para tratar de compensar. Angustia, el paciente puede ser que pierda, que esté medio atontado, que haga un poquito, hable incoherencia, que se sienta con miedo. Y el otro, oliguria. ¿Qué quiere decir eso? Ay, no sé. Eso, siempre que los pacientes llegan a esa emergencia, oliguria quiere decir disminución de la cantidad de orina que hace. A eso es lo que se refiere, oliguria. A eso que se refiere, disminución de la... Por eso siempre los pacientes se canalizan y se les coloca una sonda vesical para medir la diuresis, que es como se llama la salida de orina, la orina, diuresis se llama. Entonces, eso. Y signo electrocardiográfico ya es otra cosa más adelante. Queda un minuto, seguimos. Cuando se vaya, miren aquí lo que comentamos, movilización del paciente, como ustedes dijeron muy bien ahorita. Mírenlo ahí, el cuello sobre todo, asegurar la cabeza y las vértebras cervicales. Mírenlo ahí. Su cabeza fija y atado por todos los lados y sobre todo la camilla debe ser rígida y estabilizado el cuello y todo lo demás, cabeza y cuello para evitar lesiones de la columna cervical. Menos de un minuto. Bueno, aquí ustedes ven, este paciente se le hizo un taponamiento nasal anterior, pero mira cómo la condición en la que estaba, una fractura nasal bastante aparatosa, desviada a la línea media, herida. Eso es la cánula de Mayo, lo veremos más adelante, la cánula de Mayo que está garantizando como él no puede, como está con la nariz tapada, entonces la vía de respiración, la vía de entrada de oxígeno es la cánula de Mayo, porque ese paciente, fíjese, eso se ata, se amarra hacia atrás para que el paciente no la bote y está canalizado y claro, se tiene un taponamiento que no puede respirar por la nariz. Entonces, ese es el mecanismo. Otro recurso que se tiene también